Buenos días, queridos estudiantes. Iniciemos con nuestros ejercicios de la página 119, métodos 34 al 37. Aquí tenemos el método 34 que nos pide dividir en 10 partes la circunferencia. Adelante el proceso, trace la circunferencia con el radio que me da el libro y ubicando la escuadra, recordemos que ya podemos usar una escuadrita bien puesta sobre margen. Para hacer un ángulo de 90, tracé mi vertical y apoyada en este margen, tracé mi horizontal, pasando por el punto que me dejó el compás en el momento de trazar la circunferencia. Luego, ¿qué nos dice? Puse los números y las letras que el mismo método me propone en el libro 16AB. Me dice que concentro en B y radio R igual al de la circunferencia, o sea, el mismo radio que tomé de acá. Con el que tracé la circunferencia, me ubico en B. Aquí verifico, estoy verificando que llega al centro. Voy a trazar un arco. Entonces, allí tenemos nuestro arco. Luego, ¿qué me dice? Que una con una recta ese arco que tracé. Entonces acá lo voy a unir. Listo. Ok. Como aquí se había salido un poquito más, pues lo puedo borrar, lo puedo dejar así. Que le ponga nombres. Este se llama D y este se llama C. Importante, números y letras, para así poder ir entendiendo el método. Luego me dice que trace la recta que une los puntos E y 1. ¿Cuál es el punto E? Este punto. El cruce entre mi línea vertical y la horizontal que acabé de trazar del segmento de C. Entonces, E al punto 1. Aquí bien preciso, acomodo bien la escuadra y trazo. E al punto 1. Luego me dice, concentro en E y radio R1. R1 igual a la distancia E, O. Recordemos que O es siempre nuestro centro. Entonces, R1 igual a la distancia EO, es una distancia pequeñita. Vengo, mido. Ok, ahí ajusté. EO. Entonces, ¿qué hago? Concentro en E y radio R1. Trazo. Voy a ajustar un poco más. Bien preciso. Este pequeño arco. ¿Por qué? Porque necesito hallar F. Este es el punto F. Listo. A partir, entonces luego me dice que de la distancia F1, esta distancia es la que voy a repetir a partir de 1 sucesivamente. Es decir, vuelvo y repito, tomo F1, que es mi medida, me ubico en 1, marco, es la misma medida que voy a repetir sucesivamente, marco, entonces tengo 2 y 3, 4, 5, 6 ya lo tenía, ahí lo tengo, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Entonces, luego, ¿qué me queda? Unir los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se puede presentar que de pronto se les corra 1 milímetro entre número. Puede presentarse. Esas diferencias se dan por el manejo del compás. Hay compás muy imprecisos, pero
Lo que no pueden quedar son distancias muy grandes entre los números. Deben quedar lo más similar posible. Y aquí, ¿qué hacemos? Pues ya ustedes unen los números hasta obtener la figura. Polígono de 10 lados iguales. Aquí se me quedó un poquito corrido, vuelvo y borro y ubico bien la línea. Esas cositas se nos pueden presentar. Listo. Y completo. De 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, sucesivamente, hasta sacar nuestra figura poligonal 10 partes iguales. Entonces aquí ya tenemos nuestra figura de 10 partes iguales. Vamos ahora a realizar el siguiente ejercicio, donde nos pide ya dividir en 12. Tracé la circunferencia, ubiqué bien mi escuadra. Recordemos que la ubicación de las escuadras permite que la figura no se me vea torcida. Números 1, 7, 4, 10. El método me dice que me ubique en cada número con el mismo radio de la circunferencia. Aquí estoy midiendo el radio que corresponde a este mismo. Y voy a trazar 4 arcos. Este ejercicio es muy sencillo. ¿Qué hago? Me ubico en el 1 y trazo este arco. Me ubico en el 7, verifico que llegue al centro, trazo el siguiente arco. 4, verifico que llegue bien al centro, trazo el siguiente arco. Y este, 10, que es el punto de abajo. Pareciera una flor. Y ya. Ahí tengo ya los números. Que me queda ubicarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 10 ya lo tenía. 11 y 12. Y obviamente unir los números. Entonces aquí ya tenemos la unión de todos los números y el resultado del ejercicio en 12 partes iguales. Aquí tenemos método 34 y 35 ya desarrollados. Vamos al 36. Adelanté la circunferencia, dividí en 4 con buena postura de escuadras, ubiqué letras, en este caso A, B, C, D. ¿Por qué? Porque el método me propone ya aquí letras. Aquí que escribí a mano, radio R1 y R2 lo adelanté para tenerlos en cuenta en el momento del proceso. En este caso vamos a dividir en 14 partes iguales, que voy a subir un poquito el ejercicio. Entonces, ¿qué me dice? Después de que hice la circunferencia con el radio que me da el libro, ubiqué las letras, dividí en 4, me dice que con centro en B y el mismo radio, R es la distancia que me da el libro y debe ser la misma en la circunferencia. Aquí la tenemos, trace un arco. Entonces vamos a trazar un arco que va desde el centro, o sea, desde O, hacia la derecha. Esto que me da centro y 1. Este arco se llama 1. Luego me dice que con centro en A y radio R1 igual a la distancia AC. Me ubico en A, R1 igual a AC. Entonces ahí lo tenemos AC. Vamos a trazar un arco bajando, que me va a cortar en E la recta B. Entonces esta se llama E, el punto E. Necesitamos esos números y letras para hacer el procedimiento adecuadamente. Luego me dice con centro en B y radio R2. R2 es la distancia BE. Entonces aquí, perdón, mire mal. BE. Entonces aquí tengo BE.
vengo, tomo la distancia, que la estamos mirando, trazo otro arco pequeño hacia la derecha. Este va a ser mi número 2. Y finalmente, ¿qué me propone? Que la distancia 1, 2 la repita sucesivamente hasta completar las 14 partes iguales. Entonces aquí tengo 1, 2, marco, voy a verificar nuevamente, 1, 2, aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Listo. Entonces numeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tenemos el 10, 11, 12, 13, 14. Puede ser que el 14 y el 1 les quede un poquito reducido porque por posición del compás es normal, pero son milímetros muy pequeños en que se reducen las distancias. Y este es el resultado entonces de dividir en 14 partes nuestra circunferencia. Aquí tenemos ya la unión de todas las líneas que unen los números entre sí. Vamos para el método 37, que es la división en 15 partes. Entonces, como les comentaba anteriormente, adelanté circunferencia, división con buena postura en 4 partes y letras A, B, C, D. ¿Qué me dice el método? Concentro en D, que es el punto de abajo, y radio R. Es la misma distancia de la circunferencia, el mismo radio, que lo estoy ubicando. Vamos a trazar un arco. Que me va a dar puntos, por ejemplo. Vamos a ubicar de una vez el punto O. Aquí me dice que trace una línea. Que hay que medir muy bien para que esa línea nos quede bien precisa. Esto tiene nombres también. Esta se llama F. Voy a poner aquí el punto F por dentro para que no nos interrumpa acá en el momento de numerar. Y el punto E. EF. Y aquí obtuve el G. Listo. Siguiente paso que me dice que trace una recta. Perdón, que me ubique en D. Bueno, ya tengo aquí EF. Perdón, corrijo. Que trace sí la recta A. Es que estaba verificando el método. Trazo la recta desde la A hasta la G. Luego me dice que me ubique en G con radio R1, R1, aquí lo copié, pero igual está en el método, es la distancia GO. Es más pequeña, entonces reducí, tomo medida. ¿Y qué hago? Con esto voy a trazar un pequeño arco acá. ¿Por qué? Porque necesito este puntico. Este puntico se llama L. L. Listo. Cuando ya obtuve L, me ubico en la letra A. ¿Qué me dice? Que me ubique en O.
o sea, el radio inicial, que es el centro, trazo un arco hacia la parte de arriba. Listo. Este se llama número 2. Número 2. Luego que me ubiquen L, AL, y aquí lo tengo radio 2 igual a L. Entonces vengo, tomo la medida hasta L. Y trazo hacia acá. Y ya tengo el 1. Teniendo 1 y 2, lo que me queda es tomar esa distancia y repetirla 15 veces sobre la circunferencia. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo. Entonces este es el resultado del ejercicio 37. Decidí resaltarlo con micropunta, igual ustedes también lo pueden hacer, cada uno de estos con micropunta las partes, pero ¿cuándo lo hacemos? Cuando ya estemos seguros de que la división quedó bien hecha. Tener en cuenta que este ejercicio es el más difícil de la división por ser 15, 14 y 15 son los más complicados. Aquí hay una cosita que hay que tener muy pendiente. En el método el 7 está exactamente sobre la letra B. Puede presentar que nos coincida o se nos corra un poquito. Lo importante es que en el momento de obtener la división nos den las partes iguales. En este caso a mí se me corrió aquí 1 milímetro, pero obtuve las 15 partes iguales. Eso se nos puede presentar, no hay ningún inconveniente. Delinear muy bien, poner todos los números, si quieren con el micropunta, pueden resaltar, tener mucho cuidado en el momento de usar el micropunta porque cuando yo paro el micropunta mucho tiempo sobre el papel, me deja la mancha. Entonces hay que tener cuidado al usar este tipo de elementos, sobre todo en dibujo técnico. Si no, simplemente unimos bien con lápiz, poner todos los números, marcar todo el rótulo con letra técnica y este es nuestro ejercicio final de división de la circunferencia, página 119. Bendiciones para todos.